Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Hay muchísimo que hablar debido a esta semana, cuando menos caótica en la política nacional, y para eso nos acompaña Luis Miguel Reyes y Fernando Espina. Caballeros, muy buenas noches. Este día en particular, este viernes, ha sido más tranquilo que el viernes pasado, cuando hubo una captura de un exministro, el exministro Williams Mancilla, en el caso del Ministerio de la Defensa. No hubo tantos casos judiciales, pero creo que es el capítulo 2 de todas estas cosas que hemos venido viendo. ¿Cuál es la primera evaluación que ustedes ven, Luis Miguel y Fernando, respecto a cosas como la posición? Voy a hacer un enumerado muy rápido. La posición de Álvaro Arzú de que hay que pasar por encima de las cabezas de los medios de comunicación, arremangarse y apoyar a un amigo como Jimmy Morales. La reelección del señor Álvaro Arzú, hijo, como presidente del Congreso de la República. La respuesta, más que respuesta, parecida contragolpe de Felipe Alejos por el caso de defraudación que enfrenta Sandra Joviel, haciendo cabildeo en contra de la CICIG en Naciones Unidas y en Washington, y Joviel Acevedo haciendo una gran manifestación que luego le atiende el presidente Jimmy Morales. Hay muchas cosas, pero hagamos un primer repaso, una primera evaluación de lo que ustedes pueden apreciar. Luis Miguel. Bueno, gracias, buenas noches. Y seguimos viendo que todo gira alrededor más bien de la lucha anticorrupción, ¿verdad? Y todas estas, digamos, los casos que mencionaba, las diferentes cosas que pasaron en la semana, definitivamente tienen que ver con ese proceso que se está llevando y que está trayendo un resquebrajamiento de la institucionalidad del país, en el sentido de transformarla y de llevarnos hacia un horizonte, un futuro que no conocemos. Eso como primer punto. Luego, ya entrando como a cosas más específicas, definitivamente la reelección de la planilla original, digamos, que había ganado la elección de la Junta Directiva, pues interesante que se diera una segunda oportunidad para otra planilla, que la vez pasada no se había logrado articular suficientes bancadas, y ahora pues logran hacerlo. Digamos, yo creo que aquí fueron básicamente las dos planillas eran, no hay que ponerlo aquí como malos y buenos, sino más bien como que una planilla que estaba en un 99%, apoyada por gente que creo que abiertamente ha tenido una actitud en contra de la lucha contra la corrupción. Digamos, aquí está el apoyo es de la gente o de los partidos y de los diputados que, por ejemplo, aprobaron el famoso pacto de corruptos y que fueron parte de este movimiento para reformar artículos del Código Penal y poder cambiar así algunos delitos, ¿verdad? Ahora, por el otro lado, pues se presenta una planilla con algunas bancadas que no estaban metidas en ese tema, pero que definitivamente querían presentarse como una alternativa que está a favor de la lucha anticorrupción. De nuevo, es ese tema alrededor del cual gira todo este proceso. Claro, gana la otra al final porque pues tenían los números, claro, los votos, pero definitivamente por lo menos ya se ve que hay algún atisbo de oposición dentro del Congreso, un poco menos tímido que el que teníamos la vez pasada, algunas voces nuevas que están ahí tratando de empujar algunos temas, y esperemos que esto lleve a algún buen tema. Luego, pues el gobierno tiene otro revés importante en un intento, al parecer, de sacar a Iván Velázquez del frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad. La canciller Sandra Joviel viaja para poder hacer algunos movimientos en contra de esto, y al final parece que la respuesta, a pesar de que ella había dicho que no iba a eso, la respuesta al final es, miren, él se queda y esto sigue, ¿verdad? Hay apoyo tanto de Estados Unidos como de Naciones Unidas por el proceso. Fernando nos enseñaba ahí un mensaje, un tweet, ¿verdad?, de la respuesta que dio Naciones Unidas, y al final de cuentas, pues el proceso sigue, ¿verdad? Es lo que estamos viendo de afuera. Ahora, ¿qué va a pasar ahora que la Junta Directiva del Congreso está bien asentada? Que definitivamente se está viendo que hay intentos por detener el proceso de lucha anticorrupción, es lo que no sabemos, pero hay que estar muy pendientes, y es la parte que nos toca al final pues evaluar y ver cuáles van a ser los siguientes pasos, tanto de la gente que se opone abiertamente, que están ahí, ya los vemos, han salido, ¿verdad?, de donde se esconden y ahora sí están dando la cara, y de la gente que apoya este proceso. Fernando, ¿cuál es tu apreciación de esta semana? Bueno, para mí la semana me pareció muy intensa, me pareció una semana muy interesante, me deja mucho que analizar, mucho que pensar.
Me gustaría empezar, vi mucha o escuché mucha información y vi muchas opiniones en medios sobre la sentencia o la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Me gustaría empezar por decir que yo la analicé como abogado, ¿verdad? Y según yo, el análisis de la resolución de la Corte es que es una resolución apegada en derecho. Esto quiere decir que la Corte sí fundamentó debidamente porque declaraba que la elección era ilegítima. Es importante aclarar, la gente decía, bueno, en primer lugar, ¿por qué si solo es Alejandra Carrillo la persona que no cumplía con los requisitos, quitan a toda la Junta? Pues la propia ley del Congreso dice claramente que se elige por planillas, entonces por eso, al incluir un candidato que tenía una prohibición legal, según el artículo 50, toda la planilla era ilegal. Entonces, digamos, la resolución en ese sentido es una resolución bastante buena, en el sentido que llama mucho la atención y mucha gente pregunta cómo analizarlo, qué hacer alrededor. Me parece que es acerca de cómo en una resolución provisional resuelve un aspecto definitivo, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo he visto que hay más discusión entre abogados acerca de si debió pues solamente amparar y esperar a escuchar a todos y luego resolver, o de una vez resolver que repitieran, pero la pregunta es, si estaba diciendo que esto era ilegal y que su conclusión iba a ser que lo repitieran, ¿por qué no hacerlo de una vez, verdad? Entonces a mí eso me parece que fue un tema clave en la semana, esa resolución de la Corte de Constitucionalidad. Mucha gente dijo, ¿la Corte está metiéndose en temas políticos? No, era un tema puramente legal, ¿verdad? A la Corte le pidieron que revisara las leyes y las leyes decían eso. De ahí parto para decir que, bueno, sí, lo que nosotros creemos es en la legalidad y debido proceso, palabras que tanto se usan últimamente. Creo que es importante que el Congreso haya acatado la orden, ¿verdad? Y que haya dicho, bueno, convocamos, hacemos nuevamente la elección. No me parece nada mal, nada raro los resultados de la elección, ¿verdad? Era poco lo que esperábamos. Creo que sí hay un poco más para profundizar en cuanto a la propuesta de una planilla alternativa que se dio ahora y antes no se dio. Me parece que podemos hablar un poco más de cada uno de estos temas en unos segmentos más largos del programa. Me parece que acá estamos nosotros ante una, llamémosle una batalla, ¿verdad? Una confrontación. Tenemos dos bandos. Tenemos un bando que son ficticios, ¿no? Porque tenemos un bando que identifican como al bando del MPCC y a las personas y organizaciones que lo apoyan, y a otro bando a lo que se les haya dado de llamar el pacto de corruptos, ¿verdad? Que en este bando meten al presidente, a los alcaldes, a los políticos en general y a algunos empresarios. Entonces a mí me queda claro que de aquí a mayo, que la fiscal general se vaya, vamos a tener semanas intensas. Vamos a tener todas estas semanas muchos casos. Habrá que ver cuál va a ser la actuación del nuevo ministro de Gobernación, porque Gobernación es un ente clave a la par de la investigación criminal, porque Gobernación es quien ejecuta las órdenes de captura. Entonces ese es un tema que hay que tener muy presente, ¿verdad? No sé si por eso esta semana ya no hubo casos, no sé, ¿verdad? Y que de hecho se hablaba que, a ver, hubo versiones que trascendieron de que la destitución de Francisco Rivas obedecía a que Ricardo Guzmán, su viceministro encargado de seguridad, había participado en la conferencia de prensa del Ministerio Público y CICIG. Se me hace un argumento muy pobre si un presidente decide echar a un ministro por una cosa así o aceptar una renuncia, pero al final de cuentas sí, el ministro de Gobernación o el ministerio bajó un poco el perfil en esta semana en la que sucumbimos un tanto a lo político, ¿no? Sí, muchos rumores al respecto al despido o a aceptar la renuncia del exministro Rivas. Yo escuché otro por ahí de que, bueno, fue una reacción a la captura del exministro Williams Mancía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la verdad es que no se sabe. Al final esto, pues, son muchos rumores. El presidente no dio una
explicación clara, explicación como no lo clara, hizo con el ¿verdad? Como canciller no lo hace Carlos con Raúl nada. Morales Exacto. o con Rubén Morales también. Sí, digamos, la política ahí de comunicación ahí se ha sido consistente en no comunicar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que nos quedamos con la duda, pero sí pone en entredicho un poco la actitud del presidente, primero, de no comunicarse bien con la prensa. Yo esta semana lo he visto que ha ido a actividades y le preguntan cosas y tiene una actitud muy mala con los compañeros de la prensa. Y la otra es que, pues sí vemos que estos cambios en puestos claves, especialmente en el Ministerio de Gobernación, que tiene mucho que ver con el proceso de lucha anticorrupción y todo este tema, porque por supuesto, como bien lo señalaba Fernando, el Ministerio de Gobernación es súper importante a la hora de ir a hacer una captura, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si la persona que está ahí no es la adecuada y, por ejemplo, filtra información? O, por ejemplo, ese tipo de cosas pasan que hasta ahora con el ministro Rivas parecía que se lograba muy bien, o sea, que el proceso caminaba muy bien. Entonces, claro, todavía es muy pronto para poderlo decir. Más bien lo que se escuchan de este nuevo ministro pues son cosas buenas y ojalá así sea, ¿verdad? Pero sí causa muchas dudas el repentino despido, a final de cuentas, del ministro Rivas. Hay gente que piensa que el ministro Degenhardt es un hombre del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos. De hecho, trabajó ahí. ¿Qué piensas, Fernando? Bueno, yo creo que lo he escuchado en varios espacios, que no se puede nombrar a un ministro de gobernación si no se llama a la gente el aval, ¿verdad? Pues de la embajada o del gobierno de Estados Unidos, porque pues es una persona que tiene que ser un aliado en la lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? Entonces, creo yo que sí tiene que tener de alguna forma un aval, ¿verdad? No es una persona que nosotros hayamos escuchado tradicionalmente como alguien experto en seguridad o en temas relacionados con gobernación, pero bueno, fue nombrado, seguramente como decimos tiene el aval y tiene el beneplácito de algunos otros sectores, ¿verdad? Antes que vayamos al corte, regresemos al Congreso de la República, después hablemos de la planilla alternativa, pero creo que una de las preguntas que se hace mucha gente es, ¿sale fortalecido Álvaro Arzú Escobar, el hijo del alcalde capitalino, con esta segunda elección o esta reelección en 2 semanas? ¿Queda bien parado? ¿Queda mal parado? ¿Qué apreciación tienen ustedes? Yo creo que en general sí, digamos, esa planilla sale fortalecida, él sale fortalecido como, digamos, una segunda elección en la que al parecer no les costó mucho conseguir los votos porque llamaron rápido a la nueva elección y se juntaron 90 votos, por lo menos, no es un número despreciable, pero lo que yo también quiero hablar es que se fortaleció también un poco la oposición, o sea, va a haber un poco más de oposición, o por lo menos una oposición un poco más unida dentro del Congreso, y esto va a ayudar a ponerle en cierta forma algún freno, a pesar de que tengan votos para hacer muchas cosas, pero pone cierto freno, por lo menos pone una oposición, un frente que se mira, que está ahí. Entonces creo que eso sí es importante y va a generar cambio en algunas dinámicas dentro del Congreso. Cuando regresemos del corte, Fernando, nos contestas esto y comenzamos a hablar también de esta planilla alternativa que se presentó. Recuerde, SF Semana Turbulenta, estamos aquí en Sin Filtro. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Estamos hablando de esta hashtag SF Semana Turbulenta en lo político. Nos habíamos quedado con la pregunta, ¿cómo queda Álvaro Arzú Escobar, Álvaro Arzú hijo, después de esta segunda votación? Obtiene 90 votos para proclamarse nuevo presidente del Congreso. De esos 90 votos, a ver, la elección pasada tuvo 92 votos. En esta tiene 90, uno de ellos sabemos que era Aristides Crespo, que no pudo votar porque ya el juez Miguel Ángel Gálvez le dictó una orden de prisión preventiva por el caso
plazas fantasmas. No recuerdo ahorita cuál fue el otro voto que no obtuvo el señor Arzu Escobar, pero creo que ilustra un poco la base de los apoyos del presidente del Congreso de la República. Fernando, ¿sale fortalecido el presidente del Congreso con esta reelección? Fíjate que yo no me atrevería a decir que el presidente del Congreso salga fortalecido. Yo creo que esa alianza demostró cohesión, ¿verdad? Porque no es que, si yo te dijera sale fortalecido porque de 92 votos pasó a 110, ¿verdad? No. Yo creo que la alianza demostró cohesión. Esto quiere decir que los grupos que habían votado por él en una primera ocasión por los acuerdos que hayan alcanzado, lo repiten, ¿verdad? Como era de esperarse, repiten la votación. Entonces yo no veo que él salga fortalecido o que la alianza salga fortalecida en este sentido. Vimos que hubo en medio casos como el del señor Alejos, ¿verdad? Que estaba este caso ahí en medio, que se podía pensar, bueno, ¿lo van a quitar? ¿No lo van a quitar? ¿Verdad? No lo quitaron, entonces mantienen esa ¿Hubiera cohesión. sido una señal de debilidad quitar a Felipe Alejos? Es decir, en aras de la transparencia o resolvemos tus problemas. Yo creo que eso depende mucho de la estrategia que ellos como grupo quieran presentar y que el señor Alejos quiera presentar, porque si su estrategia es decir, yo soy inocente y no debo nada y por eso me mantengo acá, entonces mantiene esa estrategia, ¿verdad? Si él hubiera dicho, bueno, yo quiero pues presentarme a la justicia y aclarar cualquier cosa que tenga, entonces era una cosa completamente distinta con miras a la población y no con miras a la alianza política que tienen. Entonces, por eso digo, son dos estrategias distintas y parece que él juega un papel importante en esa alianza política, por eso se mantiene. Pero lo que yo te decía es, si yo creo que alguien sale fortalecido de esta segunda elección, es un grupo de diputados que trata de demostrar un actuar diferente. Recordemos y tengámoslo siempre claro, para la votación de los decretazos se necesitaron 107 votos. Entonces, si hay 107 votos, ¿verdad? Eso quiere decir que difícilmente podían ganar una planilla con 80 votos que no hubieran votado por los decretazos. Y esta planilla nueva sacó 55 votos. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Hay un movimiento, hay unas personas algunos diputados que le llaman los asustados o los arrepentidos, que este cambio de planilla, que esta nueva elección, lo que presentó fue una segunda oportunidad de tomar posición, ¿verdad? Ya sabíamos y creo que muchos estábamos completamente claros que simplemente tenía que ser una reunión de trámite, hacer los cambios que la Corte pedía, hacer el trámite correspondiente y pues volver a elegir. Pero hubo una segunda oportunidad para que a todos estos que en la primera ocasión dijeron, bueno, ¿y dónde están? ¿Por qué no presentaron ni siquiera una planilla? No se pueden organizar, vinieran, se sentaran y dijeran, bueno, tratemos de escuchar a la gente. Ahí es donde a mí me parece que hay un giro político, porque este giro político está más con miras a escuchar a la ciudadanía y a tratar de quedar bien para unas próximas elecciones, mientras que el otro grupo pues está más bien por protegerse, ¿verdad? Por cerrar sus filas, mantenerse en sus partidos y tratar de competir en las próximas elecciones. Entonces este otro grupo está canalizando o está tratando de recibir esta manifestación de hartazgo ciudadano hacia la política tradicional. La gente ha hablado de la vieja, de la nueva política. Yo me atrevería a decir que esas diferencias no existen. La política es una. La política es lo que es, no lo que debería ser. Es decir, nosotros no podemos esperar que los políticos actúen con una moral, sino que los políticos actúan como los políticos son. Entonces yo acá veo que este grupo está recibiendo el interés de la opinión y está tratando de apoyarlo en miras de decir, bueno, nosotros nos vamos a volver de esta parte. Me pareció sorprendente que llegaran a 55 votos. Creo que si hubieran tenido un poco más de tiempo, tal vez hubieran llegado a más votos.
Por eso la Creo que urgencia hubieran de junta directiva de convocarlo antes posible. Y llama la atención también que fíjate que la junta estaba citada a las 3 y empezó como a las 4, 4:30. Entonces, a lo mejor todavía habían acuerdos que no lograban los 80 votos, los que ganaron, ¿verdad? Entonces, por eso yo no te puedo decir salieron fortalecidos, porque si hubiera estado todo claro, inmediatamente convocan, los mismos 92 o 90 votan y todo listo. Pero hubo cosas que dejan ver como que hay negociaciones, como que hay cambios de interés que pueden decir, a lo mejor en el Congreso en estos próximos 2 años, según los casos que vengan, puede pasar algo. Yo ahí sí tengo tal vez una lectura un poco distinta. Yo creo que sí hubo un fortalecimiento de esa postura, porque lo que vemos es que realmente fue un diputado el arrepentido, porque Arístides Crespo pues ya no está en el Congreso, pero uno fue el que se arrepintió nada más. Entonces, yo veo que al mantener una postura tan fuerte de unidad en un lugar donde hay tantos intereses. No fue uno el arrepentido porque tenés que descontar de 107, porque los que votaron de los fueron de los del exactamente. paquetazo de... Así es. Ok, si vemos ahí sí, ¿verdad? Ahí estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero con respecto a esta elección, digamos, a la que habíamos tenido a principio de año y ahorita, creo que el mantener una postura tan fuerte y, digamos, y por lo menos llegar a más de 85 votos que les van a servir para aprobar algunas otras cosas que tengan ahí bajo la manga, por lo menos ahí sí se mantiene. O sea, si logran mantener esa unidad, pueden tener hasta una especie de aplanadora pequeña, ¿verdad? Esos 55 les impiden aprobar de urgencia nacional. Eso sí, por lo menos no tienen los 105 votos, ¿verdad? Que eso, ahí estoy de acuerdo. Pero claro, yo creo que por lo menos les va a permitir tener una pequeña aplanadora que les ayuda a aprobar unas leyes normales, digamos, ordinarias, van a irlas aprobando conforme puedan. Entonces sí hay, o sea, si logran mantener esa cohesión, van a lograr cosas importantes. Por supuesto, se ha hablado de muchas cosas, por ejemplo, que puedan intentar en algún momento romper el acuerdo de CICIG, ¿verdad? Que es algo que definitivamente llama la atención en este momento y que pone atención. Claro, para eso probablemente necesitarían los 105 votos, y ahí no los van a tener. Los necesitan. Pero ¿sabes qué otra cosa también es importante para esta alianza? Las presidencias de las comisiones. Y en las presidencias de las comisiones hay que ponerle atención a las que están vinculadas con temas de la lucha contra la impunidad, las comisiones que tienen que dictaminar reformas importantes a leyes, por ejemplo, te diría yo la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que es la que mira aspectos constitucionales como el Código Penal. Habrá que ver quién va a presidir esa comisión, qué intereses pueden haber detrás, ¿verdad? Y algo interesante es que ahora sí se van a cuidar de que no hayan diputados tránsfugas, ¿verdad? Ocupando esas posiciones, porque no pueden, ¿verdad? Ya la CC les dio una corrección en ese tema. Yo no creo que ahora se vayan a arriesgar a poner a una persona con esas características, a un diputado tránsfuga, al frente de una de estas comisiones. Entonces, por lo menos ahí creo que sí vamos a tener caras distintas, o por lo menos caras, no los diputados más señalados al frente de las comisiones. Sí, a ver, ahí me quedan 2 dudas. Fíjense, en el tema de las comisiones, yo la que tengo clara, que preside alguien que preside a todos, es la de Derechos Humanos, que puede jugar un papel importante, porque ya hay mucha bulla de quererle dar la caída a Jordán Rodas, el actual procurador, pero hay que ver qué facción de todos se va a quedar con esa comisión, porque entiendo que todos en ese momento está partido o no está tan cerca, dependiendo del diputado. Lo que veo es que solo hay dos diputados disidentes, Paul Brier y Andrea Villagrán, pero el resto me parece que van en la línea. Ovidio Monzón y el resto van a ir en la línea de Felipe Lejos. Y lo otro es, a ver, Fernando planteaba que de los 107 del pacto de corruptos inicial bajamos a 92 y ahora 90. ¿Ahí creen que se va a estabilizar ahí o todavía hay chances de que vaya a bajar ese número y ahí sí poner en riesgo esta pequeña planadora que vos mencionabas? Pues es difícil saberlo ahorita, pero yo creo que ayer muchas de las actitudes que veíamos era de triunfalismo. De hecho, en la foto que está en la portada del programa son fotos de aplausos, de alegría, de júbilo, tienen apoyo de un pequeño grupo de la población, entonces se sienten fortalecidos. Yo creo que a menos que empezáramos a ver, recordemos una cosa importante, la fiscal dijo que antes de retirarse iba a presentar 10 casos, ahorita llevan 2. Entonces, por lo menos hay 8 casos más. Está un caso Odebrecht segunda fase, que podría tocar a algunos diputados. Entonces, claro, eso podría desbalancear un poco las fuerzas dentro del Congreso, especialmente si eventualmente llega a tocar a más diputados.
Pero de momento, yo creo que si las cosas no cambian o no hay casos en contra de diputados que están ahorita y no hay algo que los haga cambiar o moverse de sus posiciones, se van a mantener más o menos firmes en esas líneas, porque al final de cuentas el interés es uno, y el interés es mantenerse en la línea de estar en contra de la lucha anticorrupción. Fíjate que yo, por ejemplo, analizaría aspectos formales como esa alegría de ciertos diputados de repetir la elección, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy muy seguro de lo que estoy haciendo y de los apoyos con los que cuento, pues yo no voy a manifestar mayor euforia por lograr algo que es normal, ¿verdad? Pero si logro algo que me parece que lo logramos rescatar, entonces en ese momento sí me voy a poner muy feliz. No sé si me entienden a qué me refiero, ¿verdad? Entonces yo creo que para ellos sí fue un logro importante conservar la junta directiva, ¿verdad? Porque de alguna forma pues posiblemente vieron que estaba en riesgo, ¿no? Entonces para mí ellos sí fue un logro importante y por eso mismo yo no daría por sentado que estos 90 votos se mantengan contestes, se mantengan permanentes. Yo no lo daría por sentado porque yo creo que tienen que ir votando por cada ley y por cada tema. Entonces, ahorita yo creo que la gestión del presidente Jesús Escobar había sido eficiente si la comparan con la del año pasado, porque ya había pasado una ley, estaban avanzando en un orden disciplinario, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a ver una tónica de una gestión presidencial o de un Congreso que va a tratar de presentar avances, y dentro de esos avances van a pasar ciertas leyes. Creo que será fácil votar por las leyes de desarrollo económico, desarrollo social. Vamos a ver cómo van a decidir votar los diputados cuando empiecen a pasar leyes que vayan en contra del combate de la impunidad. Que es una de las grandes ley preguntas. Ley de antejuicio, cambios al Código Penal, reformas a la... Ahí no estoy tan convencido que vayan a lograr los 80 votos, porque ya cada diputado que ya hoy está pensando en su reelección va a pensar 2 veces si después va a querer que le digan, como le han dicho a otros, pacto de corruptos por estar votando. Entonces, no, yo no estoy tan convencido que va a ser tan fácil. Vamos a ir analizando esto cuando regresemos del corte. Hay muchísimas cosas que analizar de toda esta semana que ha sido bastante turbulenta aquí quiero decir, en Sin Filtro. Vamos a un corte y regresamos con el hashtag SF Semana Turbulenta. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. En tan solo unos momentos nuestro director Haroldo Sánchez nos trae pues muchísima información en Sin Reservas, y vamos a hacer un enlace con él para conocer un poco el contenido de este programa. Vamos contigo, Haroldo. Esta noche en Historias desde el Sillón hablaremos sobre el amor que hay que darle a los hijos para así prepararlos frente a los vicios que encuentran en las calles. Además, un reportaje sobre cómo los cetáceos están bajo amenaza por el turismo no regulado y la contaminación de las aguas marinas. Y al cierre, conozca a una familia que lleva las notas musicales de la marimba en la sangre. Estas 4 hermanas fueron instruidas por su mismo padre en la música del instrumento patrio. Así que quédese de sintonía de Guatevisión. Seguimos aquí en Sin Filtro, hashtag SF Semana Turbulenta. Muchísimas gracias por acompañarnos en redes sociales. Seguimos aquí con Fernando Espina y con Luis Miguel Reyes. A ver, hay muchas cosas de qué hablar, pero creo que una de las esenciales y que ha sido como el pilar de la discusión, por lo menos en el último año, es el tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La CICIG, ya lo mencionaba Fernando un poco, qué va a pasar con estas leyes que tengan que ver con el combate a la corrupción, con la legalidad en el país. Resulta que la canciller Sandra Jovel partió o dedicó buena parte de su tiempo para estar en Washington primero y luego estar en Naciones Unidas, mandando, lo mencionaba ya Luis Miguel,
un poco mensajes extraños de parte, el manejo de comunicación del gobierno es difícil de leer en algunos momentos, pero decía que iba a hablar de la relación, pero por debajo de la mesa se tenía entendido que se iba a pedir la remoción de Iván Velázquez e incluso renegociar el tema de CICIG. Al final, en lo público dice que no, pero hay otras fuentes que dicen lo contrario. ¿Qué tanto éxito pudo tener la canciller Jovel en esta gira por Estados Unidos? La respuesta es cero, ¿verdad? Éxito. O sea, literalmente fue un fracaso lo que ella fue a hacer a Estados Unidos porque, digamos, ella va con un mensaje público que dio en Guatemala diciendo que no iba a pedir que quitaran a Iván Velázquez, sino que iba pues, a hablar del acuerdo, insistiendo con el tema que venían impulsando desde el año pasado, y tanto Naciones Unidas como el Departamento de Estado de Estados Unidos le responden con comunicados, ¿verdad?, bastante fuertes, si se quiere ver así, diciendo que Estados Unidos está detrás del proceso de lucha contra la corrupción en Estados Unidos y detrás de la CICIG, y Naciones Unidas de la misma manera también que están apoyando al comisionado Iván Velázquez y a la CICIG. Entonces, no solo ella queda muy mal porque ella pues básicamente le dijo a los medios una cosa y fue a hacer otra cosa, sino que además ambos organismos internacionales van y sacan un mensaje muy fuerte para contradecirla o decirle, mire, o sea, eso que usted vino a decir aquí, pues la respuesta es no, básicamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que un fracaso nuevamente del intento del Ejecutivo por sacarse de encima a la CICIG y a Iván Velázquez. Ahora, esto por supuesto cambia un poco las cosas en el tablero. Yo creo que ya finalmente el Ejecutivo agotó las vías que tienen para poder seguir intentando sacar a la CICIG de Guatemala o modificar el mandato o lo que sea que pretendan hacer. Habrá que ver cuál es el plan B de este grupo de gente de la élite política que quiere sacar a la CICIG y que quiere interrumpir este proceso. Entonces habrá que ver qué otras cosas tienen bajo la manga. Podría ser un golpe desde el Congreso, intentar algo así, que sería complicado, pero yo creo que sí la presión que tenemos de organismos internacionales, pues principalmente todas las embajadas que apoyan a CICIG, de Estados Unidos y su Departamento de Estado, que dicho sea de paso es republicano en este momento, y además de Naciones Unidas, ¿verdad?, con un mensaje tan claro, definitivamente a darle un golpe a la CICIG ahorita que está fortalecida con sus apoyos, sería una torpeza de parte tanto del Congreso como lo ha sido del Ejecutivo a lo largo de estos meses desde que fue la polémica del non grato, ¿verdad? ¿Vos darías por sentado también, Fernando, la posibilidad de renegociar el acuerdo de CICIG o la salida de Iván Velázquez en estos entes internacionales para el gobierno guatemalteco? Fíjate que yo veo lo siguiente. Yo creo que el presidente ya le dijo al señor Velázquez, no me simpatizas, ¿verdad? Lo declaró non grato, no me simpatizas. Entonces, esto ya es un mensaje claro de un interés del presidente de la salida del comisionado. Pero yo esto lo veo más, por ejemplo, la visita de la señora, de la ministra a Estados Unidos, yo no creo que ellos fueran con la idea de recibir una respuesta positiva, ¿verdad? Yo creo que ellos sabían que a cualquier lugar a donde iban les iban a decir, nosotros, como lo hemos dicho siempre, y le mandamos gente allá, no tienen por qué venir ustedes a preguntárnoslo acá, apoyamos la lucha contra la impunidad. Entonces ya sabían que eso iba a pasar. Es una demostración de esta falta de agrado del gobierno hacia el señor comisionado. Entonces simplemente le quieren mantener el mensaje de decir, estamos y estaremos. Yo creo que esto va a permanecer mientras exista CICIG en Guatemala y mientras el señor comisionado sea Iván Velázquez, el gobierno va a seguir diciéndole por todos los medios posibles que quieren que se vayan, que no les agrada, ¿verdad? Entonces la señora ministra fue a lo que iba, a llevar un mensaje de decir, no me agrada el señor Velázquez, no me importa que me digan que no, quiero que sepan que no me agrada, como la gotita que, ¿verdad?, cae. Entonces la idea es que este mensaje cope tanto que en algún momento el comisionado tenga que abandonar el país.
Yo creo que tanto la ONU como el gobierno de Estados Unidos va a mantener su postura, que ellos están a favor de la lucha contra la impunidad. Entonces, esta es una constante que vamos a mantener. Lo que yo creo es que también la CICIG ya en estos momentos debería de tener bastante claro, y Naciones Unidas y Estados Unidos también, que su oportunidad o su posibilidad de conseguir resultados están vinculados con tener un fiscal general que esté de acuerdo en la lucha contra la impunidad. Entonces, ONU, Estados Unidos, sí, saben que tienen ese apoyo mientras la fiscal general Thelma Aldana esté al cargo. Eso termina el 16 de mayo de este año. Entonces, creo que la lucha está enfocada en que el fiscal general que sea nombrado por el presidente Morales esté a favor de continuar la lucha contra la impunidad o esté en contra de la lucha contra la impunidad. Entonces me parece a mí que esa va a ser la batalla fundamental, y también creo yo que todo el mundo lo deberíamos de tener bastante más claro, que la CICIG se termina en 2019. Hay que ser muy ingenuo para pensar que un presidente que venga en el 2019, salvo que tengamos una gran sorpresa y sea un presidente que haya sido parte de esta lucha y que él considere que esto debería de ser y que cuente con el respaldo político en el Congreso, porque recordemos que no es una decisión solo del presidente, sino es una decisión del país, que cuente con ese respaldo en el Congreso. Ningún otro presidente va a firmar un mandato de extensión con la CICIG. A lo mejor pueden firmar porque en 2019 se acaba. Bueno, de hecho le va a tocar a Jimmy Morales todavía. Jimmy Morales firmó 2. Y probablemente le va a tocar firmar este otro. Porque Entonces, se empeñó su palabra. Claro. Entonces habría que ver. Primero, yo no sé si él va a estar en esa época de presidente. ¿Verdad? No yo lo creo sé. que sí, a ver, yo creo que tiempo efectivo de gobierno tiene muy poco ya. Ya en agosto de 2019 Mira, es ya una no creo figura que decorativa. Miren, compañeros, a ver. Guatemala ha estado en una constante vida durante 500 años, desde 1492, desde 1871, desde 1956 de la contrarrevolución. Ha sido todo muy constante y todo ha pasado bien. Pero en 2 años se rompió. Del 2015 para acá ha sido un país convulso, que han pasado cosas que han descolocado el statu quo, que han descolocado a los políticos tradicionales, a los empresarios. Entonces yo no daría por sentado que faltan 2 años, o sea, faltan 2 años, yo no daría por sentado que el presidente termine su mandato. Yo creo que él es una figura meramente decorativa ya, pero tiene casos en su contra, y si cambian el Congreso y dan con lugar al antejuicio. Yo si tengo que adivinar un poco o proyectar, yo creo que no solo él termina, sino que le va a tocar ver la renovación y sí se va a ver en una gran presión. Yo creo que él va a tener 2 oportunidades para frenar este proceso que sí son importantes. Primero, la elección del fiscal general, concuerdo totalmente, ¿verdad? Ahí él va a tratar de bloquear el proceso, ingerir totalmente. Ahora, algo importante, no sé si vieron una entrevista que le hacen en un medio internacional al comisionado Iván Velázquez, que la estaban publicando hoy y estaba circulando en redes sociales, y él dice, le hacen la pregunta, mire, ¿qué pasa si llega un fiscal general que no es... que no está de acuerdo? De hecho, no, yo más bien lo que él dice es, miren, los casos que presentamos como CICIG son tan fuertes y tan sólidos y consistentes que si nosotros se los presentamos al fiscal general y el fiscal general no los toma y no les da el seguimiento debido, lo que está haciendo más bien es una ilegalidad. Entonces nosotros deberíamos también actuar en contra del fiscal general. O sea, digamos, si va a haber una presión, yo no creo que se vaya a dar lo que pasa es que, mira, fácil. Yo sí, digamos, ahí sí, perdón, sí creo que puede pasar que eventualmente tire la toalla. O sea, si definitivamente ya la resistencia del Ministerio Público es tanta que no lo logra, pero yo creo que van a dar una lucha que va a ser importante y en donde muchos actores políticos van a verse involucrados para presionar ese ministerio. Va a haber presión. Para resumirlo, pero la realidad es esta. La CICIG no puede presentar un caso. Quien presenta casos es el Ministerio Público, y el Ministerio Público tiene una fiscalía que se llama la FESI, y el Ministerio Público es una institución jerárquica, como quien dice, como el ejército o la policía, y no puede ningún fiscal presentar un caso sin la venia del fiscal general.
Entonces, el punto está que la CICIG puede tener una investigación que puede trasladar a la FESI, pero si el fiscal dice el caso no se presenta, si la CICIG puede dar una conferencia diciendo investigamos esto y creemos que aquí hay casos, pero el Ministerio Público, o sea, el Por papel eso, de la digamos, CICIG depende, el papel de la CICIG está limitado al Ministerio Público, Así pero es. sí creo que va a haber alguna presión de parte de CICIG. Debe haber. Y de parte, digamos, de la opinión pública. Debe haber. Por decir, miren, está este caso, es un caso grande, o sea, no va a haber más jueces de CICIG porque el Ministerio Público no quiere. A ver, Así para, es. para dejarlo en términos muy claros para nuestra audiencia, es una respuesta de sí o no. El 17 de mayo, en el escenario que Jimmy Morales elija a Fernando Linares Beltranena como fiscal general, porque ya dijo que iba a ser, o alguien que siga esa línea, Iván Velázquez dice, bueno señores, ¿me voy o se queda? Entiendo que tu respuesta es, no, se queda. Se queda. Fernando. Hay que matizar, él se tiene que quedar, porque él tiene un contrato que lo obliga. Pero se hará para atrás. Mira, ¿sabes cómo lo plantearía yo? La diferencia es, Iván Velázquez no se tiene por qué ir, porque él gana bien y él tiene un contrato que tiene que cumplir. Y la CICIG firmó un contrato con Guatemala hasta 2019 que tiene que seguir. La diferencia real es, si llega un fiscal que no es afín o que tiene que bloquear eso, entonces yo te diría, del 17 de mayo en adelante ya no veremos casos CICIG. Esa sería la diferencia. Bien, vamos a ir a un corte comercial. Gracias por la respuesta. ¿Qué opinan ustedes? Esperamos sus comentarios con el hashtag SF Semana Turbulenta aquí en Sin Filtro. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro, hashtag SF Semana Turbulenta. Estamos hablando de lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos 7 días, mucho caos político que ha llevado a la reelección de Álvaro Arzú, hijo, como presidente del Congreso, pero hay otro papel que me llama muchísimo la atención y voy a contar una anécdota de una plática que ocurrió esta semana. A la luz de Álvaro Arzú en un acto, Álvaro Arzú, padre, alcalde de la ciudad de Guatemala, estuvo en un acto de las reservas militares el domingo. Su discurso fue el discurso central, donde dice hay que arremangarnos, hay que luchar por este país y no vamos a permitir que las potencias extranjeras vengan a imponernos las cosas. Y ahí estaba Jimmy Morales, presidente de la República, pero quien transmitía ser el presidente era Álvaro Arzú. Y el jueves, Joviel Acevedo, en una manifestación más o menos al mediodía, sale diciendo, señores, las clases se suspenden a partir de hoy si no nos dan el dinero para los bonos de mi sindicato, de mis maestros, que ahí yo sí creo que hay que hacer una diferencia, que muchos maestros necesitan un mejor salario, pero el señor Acevedo quizá no sea el mejor líder sindical que tiene este país. Pero a la luz de esos dos hechos, alguien me dice, bueno, el país tiene 2 presidentes, ninguno de ellos Jimmy Morales. Álvaro Arzú, Joviel Acevedo tiene un papel más presidencial en este momento que el presidente Morales, o por lo menos es lo que trasladan con la autoridad que dicen tener. ¿Dónde está el presidente? ¿Ustedes comparten esta visión? ¿Qué piensan de ello? Yo te pongo otra situación. La reunión que tuvo en el cuartel Matamoros, cuartel diagonal cárcel Matamoros, esta semana con diputados, supuestamente para hablar del tema de la Junta Directiva. O sea, el presidente Morales, yo creo que sí está teniendo un papel. Lo que pasa es que su papel parece ser como de articular ciertas cosas. O sea, por ejemplo, darle ese liderazgo al expresidente de la República y alcalde Álvaro Arzú en esos momentos para que dé los mensajes que él no quiere dar o que no se atreve a dar, ¿verdad? Porque al final de cuentas así se mira, ¿verdad? Como que él dice mejor lo que yo quisiera expresar. Luego ese tema de estarle huyendo a la prensa, y huyendo no necesariamente porque no les enfrente, porque sí se para y les habla, pero cuando les habla, les contesta con evasiva, les cita artículos de la Constitución y demás cosas, para burlarse un poco de la prensa, una actitud totalmente reprochable, ¿verdad?
Y la otra, además, este papel de nuevamente jugar un papel protagónico, supuestamente, ¿verdad?, en la elección de junta directiva del Congreso. Y además, sin el tener el cuidado de por lo menos tener la reunión en un lugar adecuado, porque al final de cuentas yo creo que en una democracia, una república, el presidente se puede reunir con congresistas. O sea, claro, definitivamente. El contexto, claro, lo complica, pues si está interfiriendo en la elección de junta directiva y lo que sea, pues bueno, si él tiene algún tipo de liderazgo, pues se puede hacer. Pero hacerlo en un cuartel militar, que ahora es una cárcel para políticos, expolíticos y narcos, porque es lo que hay ahí, ¿verdad? Sí, me parece una torpeza increíble, ¿verdad? Y luego, pues el tema de las SAS, les ordenan devolver el dinero, más de 300,000 quetzales. ¿Quién lo va a devolver si eran artículos para el presidente? O sea, yo creo que sí, ya se están acumulando una serie de mini escándalos que al final sí le van a complicar la existencia en los próximos meses. Evidentemente no va a tener una salida de la presidencia muy suave y se le vienen encima las dos cosas que decíamos, la elección del fiscal general y renovar o no el mandato de CICIG. Fernando dice que probablemente ya no sea él, pero digamos que sí lo es. Son dos temas que lo van a complicar aún más de aquí a su salida. O sea, yo no veo una salida fácil ni una salida suave para Jimmy Morales de la presidencia. Fíjate que yo siempre lo he dicho, y en realidad yo creo que no hay nada nuevo en el actuar del presidente. Hay un dicho muy común que dice: el que no sabe a dónde va, cualquier camioneta lo lleva. Entonces, cuando Jimmy Morales participó y no tenía un plan de gobierno, no tenía un equipo de gobierno, no tenía la formación ni la capacidad, entonces hubo muchas personas que dijimos, bueno, votar por esta persona es votar por lo que está sucediendo. Entonces, a mí no me sorprende para nada lo que está pasando con el señor Morales. Él trató de hacer un gobierno rodeado de un grupo de personas en las que él confiaba que no tenían, que eran igual que él, sin la capacidad ni la formación. Luego se vio superado por eso. Luego ahora se alía con otros poderes que sí tienen bastante más conocimiento de la cosa pública y de los andamiajes legales y de los tecnicismos legales. Entonces ahora creo yo que vamos a ver un gobierno que va a funcionar estructuralmente en forma aceptable, porque va a haber un liderazgo y va a haber una estructura o una tecnocracia detrás que va a liderar ciertos aspectos. Pero ese gobierno no es liderado por el señor Morales, porque no son sus cuadros y porque él no tiene la capacidad para dirigir esas políticas. Entonces, yo la verdad creo que no estoy diciendo nada nuevo, es lo que siempre he dicho, que no vale tanto la pena discutir acerca del papel del presidente. Eso yo creo que será de mucha frustración para los que votaron por él, ingenuamente pensando que iba a ser algo distinto, porque pues ya lo veíamos. O sea, si uno va a votar por un presidente, si uno va a votar por un diputado, por un alcalde, mínimo uno debe saber cuál es su visión, cuál es el equipo que lo va a acompañar. Y el señor Morales no tenía ninguna de las tres, entonces era de esperarse pues lo que estamos viendo. Como les digo, vamos a tener un gobierno funcional que no va a estar en sus manos. A ver, regresemos ahora al Congreso, ya para comenzar a concluir. ¿Qué vamos a ver en el corto plazo de la Junta Directiva, de la relación con el presidente? Ya mencionaba Fernando que incluso los primeros días de Álvaro, su hijo, daban la sensación de que iba a caminar la cosa. ¿Esto va a avanzar o seguimos todavía en esta sensación de estancamiento, o definitivamente los casos judiciales van a hacer que nos centremos en otra cosa? Yo creo que va a seguir con la misma tónica en la medida que ellos quieran mantener el apoyo que tienen de ciertos grupos, digamos. Entonces van a seguir impulsando ciertas leyes o ciertos decretos que puedan ir ayudando en ciertos temas que pueden ser positivos. Yo en ese sentido pues sí creo que si hacen eso, siguen por ejemplo una agenda que pueda servir como de reactivación económica, como dicen y todo, y si lo hacen de verdad, pues está bien. Incluso yo hoy escuchaba a la diputada Villagrán, que es de la planilla de oposición, diciendo, yo en ese sentido votaría pues a favor, sí creo que es algo bueno para el país. Entonces ahí muy bien.
también creo que sí se va a ver un poco más de apoyo al presidente Morales. O sea, creo que esta gran bancada que se formó, digamos que apoyo a la junta directiva actual, sí va a tratar de llevar un poco más de la mano la situación política en torno a la agenda del presidente. Yo creo que sí, por lo menos se me hace que van a aprobar el presupuesto, ¿verdad? Eso lo vamos a ver a fin de año, pero yo creo que en ese tipo de temas va a caminar un poco. Ahora, lo que sí va a ser el punto disruptivo dentro de la dinámica del Congreso son los potenciales casos que sí pueda presentar, sí el Ministerio Público puedan presentar y que puedan ir involucrando a más diputados de la actual legislatura. Entonces ahí definitivamente vamos a empezar a ver que se resquebraja un poco esta alianza y que empiezan a haber personas ahí que probablemente tengan que salir del Congreso y que integren otros, ¿verdad? Ya lo vimos, o sea, hay diputados que no eran candidatos, que pasaron a ser diputados luego de que salen diputados y cambian la dinámica. O sea, eso está pasando. Entonces puede ser que haya una desbandada tan grande que al final de cuentas sí veamos que cambie bastante para el otro año. Puede ser. No es muy optimista pensar en un recambio judicial de diputados. Yo creo que sí es optimista, pero digamos ya hemos visto algunos pequeños ejemplos. O sea, no creo que no pueda pasar una persona que entra limpia, digamos, que no ha estado en el sistema político porque estaba en una tercera, cuarta casilla y no pensaba que podía entrar y entra de repente y ve que hay opciones o de repente es más idealista, está en otra situación, puede cambiar la dinámica. Ahora, ¿qué vaya a pasar? No sé, no lo puedo afirmar, pero creo que es una de las posibilidades. La otra posibilidad es que los casos que vienen no sean contra diputados o no hayan muchos diputados involucrados y que se siga en una dinámica como ahorita. Ahora, lo que sí es importante es, ¿van o no van a hacer un intento por darle un golpe a CICIG, de lucha anticorrupción, en este año que van a tener por dar un asalto? En estos 11 meses. Sí, han estado hablando constantemente de golpes de estados blandos. Pues es el momento de dar un golpe para contrarrestar eso, ¿no, Fernando? ¿Tus conclusiones? Bueno, mis conclusiones son que el Congreso va a funcionar, como les digo, toda la estructura de gobierno va a funcionar relativamente bien, incluyendo el Congreso. Creo que ahora vamos a ver una dinámica, una disciplina de los diputados, una votación relativamente buena y que vamos a ver el avance de ciertas leyes. Me parece que va a ser difícil conseguir otra vez 107 o 105 votos como los decretazos para pasar iniciativas de ese tipo, pero no por eso descartaría que traten de eliminar algunas leyes que les perjudican, leyes por ejemplo como los métodos de investigación que hoy se usan, o leyes que castiguen ciertos delitos que les afectan, ¿verdad? Entonces yo creo que esto va a suceder, que vamos a ver eso. Los casos judiciales yo no creo que vayan a llegar a tanto como para cambiar definitivamente la correlación de fuerzas. Creo que los casos pueden impedir de alguna forma votos de urgencia nacional y creo que podemos ver un recambio de algunos políticos que vayan a ir saliendo por tener casos en su contra. Y yo diría que los nuevos deberían entrar con cierto temor, ¿verdad? Otra cosa, los cambios, ya la Corte dejó claro cómo va a funcionar de ahora en adelante el transfugismo según la ley orgánica del organismo legislativo, según la ley del Congreso. Pero no se nos olvide que también se aprobó una ley electoral y de partidos políticos. Y esa ley también castiga severamente el transfugismo. Y hay interpretaciones ahí que dicen que las personas que sean declaradas tránsfugas según esa ley no pueden ser candidatos a diputado en las próximas elecciones, porque hay una prohibición en esa ley de que los partidos lo reciban. Entonces, yo les digo, bueno, hay que ver qué va a pasar, y estas personas, entonces muchos de los que ahorita están, que se salieron después del tiempo que la ley permite, ¿verdad? La ley electoral, estas personas a lo mejor no van a poder ser candidatos. Entonces es su último cohete. Van a quemar ahorita, es su último barco y tienen que hacer lo que tengan que hacer para sostenerse. Así que yo veo que una cosa así va a ser. Y hay otro elemento también, que el Tribunal Supremo Electoral ya dio señas en el pasado de poder... de rigurosidad. Sí, digamos, de negar ciertas candidaturas por personas que están señaladas en algún caso. Entonces, diputados que están ahorita, a lo mejor todavía tienen su inmunidad, pero se llega al fin del periodo y no van a poder participar en la siguiente. Claro. Entonces sí va a haber un elemento. Salvo que Felipe Alejos logre esclarecer sus asuntos muy rápidamente,
no lo vamos a ver en la PPD también. Fernando, Luis Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias a usted por acompañarnos también, y ya el lunes le espera pues nuestro compañero, el titular de este espacio, Ben Keichin, en Sin Filtro. Que tenga una muy feliz noche y feliz fin de semana.